Bienvenidos a un nuevo Consejo Económico. El día de hoy nos acompaña Juan Carlos Matthews. Él es vicepresidente de Internacionalización de la Corporación Educativa USIL y decano de la Facultad de Ciencias Empresariales aquí en la Universidad San Ignacio de Loyola. Juan Carlos, un gusto de tenerte. Gracias por la invitación, Augusto. ¿Por qué solo llegamos a exportar materias primas? ¿No le podemos dar más valor a estos elementos? En vez de exportar el cobre, podemos exportar los cables que ya necesitan y que le da mayor valor a nuestra industria. A ver, yo no diría necesariamente en lugar de, pero sí entiendo el foco de tu pregunta y tienes toda la razón. Es decir, más o menos el 76% de lo que Perú exporta son esos llamados commodities, esos productos con esas condiciones de menor valor agregado. No es que no tengan valor agregado, pero menor valor agregado en comparación con los no tradicionales, ¿no? Y en lo no tradicional tienes agroindustria, textiles y confecciones, metalmecánica, metalurgia, químicos, artesanías, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, yo creo que un primer punto a tener en cuenta para responder con claridad a tu pregunta es un rol que en el Perú le compete a CEPLAN, al Centro de Planeamiento. Es decir, el que mira la prospectiva, el que mira las grandes megatendencias, la robótica, la nanotecnología, la inteligencia artificial, la revolución tecnológica, etcétera, etcétera, y en función a eso determina dónde tenemos mayores potencialidades para poder descubrir en qué sectores tenemos mayor fuerza. Es más, podrías llegar a una conclusión que de repente a alguno no le guste, pero descubres que alguna industria no tiene un potencial de desarrollo y que hacemos metiéndole recursos y promoción y tal, y nos van a sacar de competencia de algún mercado, ¿no? Pero nadie oye mucho hablar de lo que hace CEPLAN. Es correcto, digamos, en otros países, y ese es un punto importante, incluso tiene rango de ministro, o sea, reporta al presidente de la República porque es una labor fundamental, prospectiva. Hoy día, incluso en el mundo de la academia, tienes maestrías, doctorados de prospectiva, que tiene un montón de matemática, de estadística métrica, porque es simulación de escenarios y tal, y en función a eso detectar dónde tengo mayor fuerza. Por ejemplo, hasta por nuestra propia historia nos damos cuenta que el biocomercio tiene un potencial importante y que, por ejemplo, la agroindustria, que ya está dando los resultados que perdimos desde la reforma agraria durante mucho tiempo, comienzan a sentirse en el mundo. Ya no somos un jugador por ahí, somos el proveedor 21 de alimentos a nivel mundial, somos el número 1 en arándanos, en uvas, en espárragos, en banano orgánico, en café orgánico, el quinto en cítricos, el 2 en palta, que lo comentabas la vez pasada. Es decir, Perú ya es un jugador potente. Y eso, por ejemplo, se podría amarrar a lo que significa convocatoria de inversión, no solamente pensar en algunos proyectos de infraestructura y minería, desarrollar esto, que es una agroindustria con un potencial bárbaro. A un distribuidor importante en Europa, por ejemplo, le podría decir, oye, en lugar de ser comprador de nuestros productos, ven a invertir en desarrollo agrícola hasta colocar el producto en la boca del consumidor. Y eso está pasando en algunos rubros, en algunos casos con apoyo del Estado, en otros casos por iniciativa privada pura. Pero tenemos esa posibilidad, no de olvidarnos que somos un país minero porque lo somos, sino de desarrollar otras industrias que serán otras empresas. No va a ser la Newmont la que entre a hacer cables de cobre, pero serán otras empresas que desarrollan. Y supone también... Pero eso, ¿por qué no se hace? Claro, en muchos casos es un buen punto. Sí hay una promoción, pero bastante limitada, para poder generar cambios importantes. Un caso es el que te mencionaba del agro, pero lo ves, por ejemplo, en pesca para consumo no directo, donde también hay inversión española desarrollando producción para abastecerse y vender en el mercado europeo. Pero creo que falta un accionar del Estado con una mirada de mediano a largo plazo, y por eso el rol de CEPLAN es relevante, tratando de ver dónde tienes los sectores con mayor fuerza. Ahí es importante mirar cómo algunos países encuentra que su Estado es el que le dice cuáles son sectores estratégicos en función a ese análisis. Y en otros casos, el Estado lo que hace es generar las condiciones y el privado dice dónde se la juega, ¿no? Entonces, yo soy más partidario de lo segundo que lo primero, claro, pero sí recibir esa información. O sea, no lo hago yo privado a ciegas o solo aprendiendo por prueba y error, sino porque el Estado me mapea esas megatendencias y me dice... estos son espacios de oportunidad, ¿no? Claro, pero hay también una percepción equivocada del empresario. El empresario es el gran aliado del Estado para generar desarrollo, puestos de trabajo, para que las cosas se hagan bien, ¿no? Y lamentablemente por cuestiones políticas a veces vemos que se sataniza al empresario.
Sí, totalmente. Y eso explica a veces la lejanía. Tú ves coyunturas de ese tipo donde de repente la voz del privado debería hasta marcar la ruta de lo que se tiene que hacer en cortísimo plazo. De acuerdo. No solamente el nuevo gobierno, que es importante, sino el corto plazo. O sea, ahí creo que es un desafío para la academia, para el sector empresarial, de marcar los elementos clave, pero clave a tener en cuenta en los siguientes 12, 14 meses antes de elecciones. Entonces sí pasa eso, a veces hay en algunos rubros, vuelvo a decir, por ejemplo, UMINCETUR tiene como característica la coparticipación con el sector privado en el planeamiento que hace y en sus propias agencias. PROMPERÚ tiene un directorio público-privado, están los presidentes de gremios ahí y marcan la ruta de lo que se tiene que hacer, ¿no? Claro, entonces el país sí tiene muchas posibilidades. Cierto. Para ampliar, ¿no? Sí. Todo lo que produce, para diversificar, Claro. para ser más competitivos, para ganar más plata. Claro, claro. Pero nos estancamos en las materias primas. Claro, y ahí es donde, por ejemplo, ves que esa combinación que tú subrayas que es importante de liazón público-privada es fundamental. Porque miras, por ejemplo, ese agro, ¿por qué está dando esos resultados que uno esperaría que se expandan a otros sectores? Porque el Estado hace su parte, los tratados de libre comercio, los proyectos de irrigación, las inversiones en infraestructura portuaria y aeroportuaria, y el privado que se la juega a hacer las inversiones, ¿no? Entonces, esa combinación donde cada uno hace su parte funciona, ¿no? Correcto. Gracias, Juan Carlos, por haber estado Sí. con nosotros. Claro. Y con ustedes será hasta el próximo Consejo Económico.